Introducción. El camino eres tú. El despertar. Antes de que empieces a vivir de verdad, te despiertas. El móvil ya está en tu mano antes de que tus ojos se hayan acostumbrado a la luz. Notificaciones, mensajes sin leer, noticias que te irritan. Y ya estás pensando en el problema del trabajo, en esa conversación que salió mal, en lo que tienes que hacer hoy y que probablemente no harás. Sientes ansiedad, presión, esa distracción constante que zumba como un moscardón dentro de tu cabeza. Y aunque intentas avanzar, algo dentro de ti siempre vuelve al caos. Eso que acabas de sentir leerlo, ese pequeño reconocimiento, ese soy yo. Eso es exactamente el punto de partida. La mayoría de personas vive reaccionando. Reacciona al miedo, reacciona al móvil, reacciona a la ansiedad, reacciona a la opinión de otros, reacciona al pasado que no puede cambiar y al futuro que no puede controlar. Y poco a poco, sin darse cuenta, pierde el control de su propia mente. Pero hay algo que casi nadie entiende. La adversidad no destruye a las personas, solo revela quiénes eran realmente. Este audiolibro no está hecho para entretenerte, está hecho para transformarte. No es una colección de citas motivacionales que olvidas al día siguiente. Es un mapa hacia la versión de ti mismo que puede sobrevivir al caos, levantarse del fracaso y avanzar cuando todo dice que pares. Tu vida actual es el resultado de lo que haces cuando nadie te obliga. Recuerda eso, porque todo lo que viene a continuación depende de esa frase. La disciplina de la percepción. Ver la realidad como es, no como el miedo la pinta. Son las 11 de la noche. Recibes un mensaje de tu jefe. Solo dice: necesito hablar contigo mañana. Y en ese momento, tu mente entra en modo guerra. ¿Qué hice mal? ¿Me van a despedir? ¿Es por aquello que dije en la reunión? En menos de 30 segundos, construiste un relato completo. Una historia, una tragedia, un fracaso. Y aún no ha ocurrido absolutamente nada. La mayoría de personas no sufre por los hechos. Sufre por la historia que crea alrededor de esos hechos. Un mensaje sin responder se convierte en rechazo. Un error se convierte en fracaso. Una dificultad se convierte en catástrofe. La mente exagera. Y cuando exagera, paraliza. La neurociencia detrás del caos. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz. Está diseñado para mantenerte vivo. Por eso tiene un sistema de alarma hipersensible que exagera las amenazas, que ve peligro donde solo hay incertidumbre, que interpreta ambigüedad como peligro.
Esto fue útil hace 10.000 años, cuando el peligro era un león. Hoy, el león es un mensaje de texto. John D. Rockefeller entendió algo que muy pocos entienden. Cuando estalló la crisis financiera de 1857, todo el mundo entró en pánico. Bancos quebrando, hombres de negocios arruinados. El miedo corría por las calles como un virus invisible. Rockefeller tenía 16 años y miraba. No veía caos, veía información. No veía destrucción, veía oportunidades que nadie más podía ver, porque nadie más tenía la calma suficiente para mirar. El ojo que percibe ve lo que le da miedo. El ojo que observa ve lo que realmente está ocurriendo. Esa diferencia lo es todo. Cuando aprendes a separar los hechos de la historia que construye sobre ellos, dejas de vivir atrapado en el miedo. Empiezas a pensar con claridad. Empiezas a actuar en lugar de reaccionar. ¿Cómo se entrena esto? La próxima vez que algo te genere ansiedad, hazte esta pregunta. ¿Qué está ocurriendo objetivamente? No cómo te sientes al respecto, no qué significa, solo qué está pasando. Un mensaje, solo eso, un mensaje. No un ataque, no una señal de fracaso, no el fin del mundo. Un mensaje. Cuando dominas la percepción, dominas el primer campo de batalla. Tu mente. Lo que realmente controlas. El poder comienza donde termina la ilusión de control. Imagina que llevas 3 horas revisando mensajes, analizando el tono de cada respuesta, preguntándote si esa persona está enfadada contigo, si hiciste algo mal, si te siguen queriendo. Terminas agotado, pero no has hecho nada, porque libraste una guerra que solo existía en tu cabeza. La mayoría de personas desperdicia la mayor parte de su energía mental intentando controlar lo que es fundamentalmente incontrolable. Lo que no controlas. El clima y la economía. Las decisiones de otras personas. El pasado que ya ocurrió. Lo que otros piensan de ti. El resultado final de tus esfuerzos. El tiempo que tienes en este mundo. Lo que sí controlas. Tu actitud ante cualquier circunstancia. Tu disciplina diaria. El esfuerzo que pones en cada acción. Tu reacción inicial y la que decides tomar. Tu enfoque y tu energía. Las palabras que dices y las que te dices a ti mismo. Nada más. Y eso es suficiente. Los estoicos tenían un concepto llamado dicotomía del control. Epicteto, que nació esclavo, lo entendió mejor que nadie. Podían encadenarlo, podían golpearlo, podían quitarle todo, pero no podían quitarle su respuesta ante lo que le hacían. Y eso lo convertía en el hombre más libre de la sala.
El control obsesivo destruye la paz. La aceptación inteligente crea poder. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte víctima. Empiezas a sentirte responsable. Y la responsabilidad da miedo. Pero también da un poder que ninguna circunstancia externa puede arrebatarte. La ansiedad, muchas veces, no es más que resistencia a la realidad. Y el primer paso hacia la libertad es aceptar lo que no puedes cambiar para poder enfocarte en lo que sí puedes. La acción crea claridad. No esperes sentirte listo. Empieza ahora. Llevas 6 meses diciendo que vas a empezar. A entrenar, a estudiar, a emprender, a dejar esa relación que te hace daño, a escribir ese libro, a hacer esa llamada. Y cada día pasa y el comienzo siempre queda para mañana. Porque no te sientes preparado. Porque las condiciones no son perfectas. Porque algo dentro de ti espera una señal que nunca llega. Aquí está la trampa más cruel de la mente humana. Crees que primero necesitas claridad para poder actuar. La realidad es exactamente al revés. La claridad no llega antes de actuar. Aparece durante el movimiento. Abres el móvil 5 minutos. 1 hora después, sigues viendo videos que no recuerdas y que no cambian nada en tu vida. Eso ocurre porque la mente busca comodidad inmediata. Y la comodidad, a largo plazo, destruye todo lo que podría ser. La lección de Nick Saban. Nick Saban fue uno de los entrenadores de fútbol americano más exitosos de la historia. Su secreto no era tener los mejores jugadores, era enseñarles a pensar. Cuando un jugador entraba en pánico pensando en el campeonato, Saban lo paraba. No pienses en el marcador final. No pienses en el trofeo. Piensa en la siguiente jugada. Solo esa. Eso es el proceso. No necesitas resolver tu vida entera hoy. Solo necesitas ejecutar el siguiente paso correctamente. Una llamada. Un entrenamiento. Una página. Una decisión. La mayoría pasa años planificando el cambio. Pero no puede sentarse 20 minutos sin distraerse. Y esta incapacidad de sentarse con la incomodidad de empezar es exactamente lo que separa a quienes cambian su vida de quienes no. La disciplina empieza donde termina el estado de ánimo. No necesitas sentirte listo. Necesitas empezar. La claridad llegará cuando te muevas. El fracaso como combustible. Lo que te rompe también puede ser lo que te construye. Hay algo peligroso sobre el fracaso. No es el fracaso en sí. Es la historia que te cuenta sobre él. Fracasan una vez y piensan, soy un fracaso. No cometen un error.
se convierten en el error. Vivimos en una época donde todo el mundo parece exitoso. Instagram muestra resultados, nunca el proceso. LinkedIn celebra logros, nunca los años de lucha que los preceden. Y entonces, cuando te ves mediocre al principio, cuando fallas, cuando no das la talla que esperabas, lo interpretas como una señal de que no eres suficiente. Pero esta señal miente. La historia de Demóstenes. Demóstenes nació con un impedimento en el habla. Cuando intentaba hablar, las palabras no salían bien. La gente se reía. Lo miraban como alguien débil, como alguien roto, como alguien que jamás podría ser escuchado. Parecía destinado al silencio. Pero Demóstenes no aceptó ese destino. Fue a la orilla del mar y practicó discursos contra el rugido de las olas. Puso piedras en su boca para fortalecer su pronunciación. Corría mientras hablaba para entrenar su respiración. Su debilidad se convirtió en su entrenamiento. Su obstáculo se convirtió en el camino. Demóstenes llegó a ser considerado el mejor orador del mundo antiguo. El hombre al que decían que nunca podría hablar. Convenció a ejércitos, movió naciones con su voz. El fracaso no es identidad, es información, y la información, usada correctamente, es poder. Y aquí es donde la mayoría destruye su vida sin darse cuenta. Abandona demasiado pronto. Cuando el fracaso llega, hay dos respuestas posibles. La primera, interpretar el fracaso como el fin. La segunda, interpretar el fracaso como datos. Ajustar. Volver a intentarlo. Las grandes empresas hacen esto constantemente. Prueba, falla, ajusta, avanza. Las personas fuertes hacen exactamente lo mismo. El ataque inteligente. Cuando la fuerza bruta no es el camino, piensa en la última vez que discutiste. No importa de qué. Puede haber sido con tu pareja, con un compañero de trabajo, con un desconocido en redes sociales. ¿Cuánta energía gastaste? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto espacio mental ocupó esa conversación durante las horas siguientes? Y ahora la pregunta importante. ¿Cambiaste algo? ¿Avanzaste en algo? ¿Obtuviste algo real? ¿O solo necesitabas tener razón? El ego es el enemigo silencioso. Muchas personas destruyen relaciones, negocios y oportunidades solo porque necesitaban demostrar que tenían razón. El ego quiere una victoria emocional, pero tu vida necesita una victoria estratégica. La lección de Samuel Semurray. Samuel Semurray era un hombre pragmático. Cuando necesitaba tierras en una zona disputada políticamente, cualquier otro habría luchado años en tribunales. Él pagó a ambos lados del conflicto y siguió avanzando.
No perdió el tiempo ganando batallas irrelevantes. Solo le importaba ganar la guerra. La pregunta correcta no es ¿qué opción parece más justa? La pregunta correcta es ¿qué opción me permite avanzar? La metáfora del bambú. El bambú no es el árbol más duro del bosque, pero sobrevive a tormentas que destruyen árboles rígidos. Porque el bambú sabe cuándo ceder y sabe cuándo resistir. La flexibilidad mental no es debilidad. Es la forma más sofisticada de inteligencia. La mente débil busca excusas. La mente fuerte busca dirección. La ciudadela interior. Nadie nace fuerte. La fortaleza se construye. Había noches donde apenas podía respirar. Su cuerpo parecía frágil, limitado, débil. Theodore Roosevelt era un niño asmático que pasaba noches enteras luchando por tomar aire. Mientras otros niños jugaban, él observaba desde la ventana. Podría haberse rendido a esa identidad de enfermo. Podría haber aceptado que así era él, que así sería siempre. Pero su padre le dijo algo que cambió el rumbo de su vida. Theodore, tienes la mente, pero necesitas hacer el cuerpo. Y Roosevelt eligió construirse. Entrenó cuando no podía respirar bien. Boxeó cuando le sangraba la nariz. Se lanzó al frío, al barro, a lo incómodo. No porque fuera fácil, sino exactamente porque no lo era. El hombre que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, explorador, naturalista y símbolo de fortaleza, empezó siendo un niño que no podía respirar. La ciudadela interior no es un lugar, es una identidad. Se construye ladrillo ni a ladrillo, decisión a decisión. Cada entrenamiento donde no tenías ganas, un ladrillo. Cada conversación difícil que tuviste en lugar de evitarla, un ladrillo. Cada momento donde hiciste lo correcto, aunque nadie lo viera, un ladrillo. Cada vez que elegiste la incomodidad productiva sobre el confort fácil, un ladrillo. Y cuando llegue el caos, no necesitarás improvisar fortaleza. Ya la habrás construido. Te conviertes en alguien confiable. Te conviertes en alguien sólido. Te conviertes en alguien que no colapsa cuando el mundo lo hace. La comodidad excesiva destruye la ambición. El caos enfrentado construye carácter. Amor fati. Amar el destino, incluso cuando quema. Imagínalo. Décadas de trabajo, años de investigación, experimentos, descubrimientos, notas que nadie más tiene. Y de repente, una noche de diciembre, el fuego lo consume todo. Las llamas se elevan, el humo lo cubre todo.
décadas de trabajo desapareciendo frente a sus ojos. Thomas Edison, con 67 años, vio cómo su laboratorio ardía. Se acercó al fuego, llamó a su hijo y le dijo: «Ve a buscar a tu madre y a todos sus amigos. Jamás volverán a ver un fuego así». Al día siguiente, empezó a reconstruir, sin victimismo, sin colapso, sin preguntarse ¿por qué a mí? Simplemente avanzó. ¿Qué es amor fati? Amor fati es una expresión latina que significa amar el destino. No es resignación, no es pasividad. Es algo mucho más poderoso. Tomar lo que la vida te da, incluso lo que duele, incluso lo que destruye, y convertirlo en combustible. No solo aceptar lo que ocurre, usarlo. No solo sobrevivir al fuego, encenderlo. Friedrich Nietzsche escribió: «Mi fórmula para la grandeza humana es amor fati». No querer que nada sea diferente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en la eternidad. Porque lo que destruye a unos, fortalece a otros. La diferencia no está en el problema, está en la interpretación. La vida siempre preguntará: ¿te vas a romper o te vas a transformar? Memento mori. Recuerda que morirás y vive de verdad. Un día será la última vez que veas un amanecer. La última vez que hables con alguien que quieres. La última vez que tengas la oportunidad de hacer algo que importa. Y no lo sabrás. Vas a morir. Y aunque suene duro, recordarlo puede salvarte la vida. Los emperadores romanos, en sus momentos de gloria máxima, tenían a un esclavo detrás de ellos, cuya única función era susurrarles al oído: Memento mori. Recuerda que eres mortal. No para deprimirlos, sino para recordarles lo que de verdad importaba, lo que la muerte elimina. Las discusiones por cosas que no importan. La procrastinación de lo que realmente deseas hacer. El miedo ridículo al juicio de personas que ni te conocen. La postergación infinita de conversaciones importantes. La parálisis ante el riesgo de vivir auténticamente. James Stockdale fue un piloto de guerra capturado en Vietnam. Pasó 7 años en un campo de prisioneros. Lo torturaron, lo aislaron, lo intentaron romper. ¿Cómo sobrevivió? Encontró un propósito más grande que su propio dolor: proteger a los otros prisioneros, darles esperanza, mantenerlos vivos. Cuando vives para algo más grande que tú mismo, el sufrimiento cambia de significado. Y ahí aparece la verdadera libertad. La muerte no destruye el sentido de la vida, lo crea. El tiempo es limitado. Decidir conscientemente
cómo lo usas es el acto más radical que puedes hacer. La identidad forjada. No eres lo que sientes, eres lo que decides ser. Hay una pregunta que muy poca gente se hace. No qué quiero conseguir, sino en quién me estoy convirtiendo. Porque los logros son temporales. Los trofeos acumulan polvo. Los números en una cuenta bancaria suben y bajan. Pero la persona que te conviertes en el proceso de conseguirlos, esa permanece. Identidad versus objetivos. La mayoría persigue objetivos. Quiero perder 10 kilos. Quiero ganar más dinero. Quiero tener más seguridad. Pero los objetivos sin identidad son casas de naipes. Las pierdes, las alcanzas y vuelves a donde estabas. La persona que construye una identidad de alguien activo no necesita motivación para entrenar. Simplemente es alguien activo y los activos entrenan. La persona que construye una identidad de alguien disciplinado no lucha contra la pereza cada mañana. Simplemente es disciplinado. Y los disciplinados actúan. Tu reacción es tu verdadera identidad. No lo que dices que eres, lo que haces cuando nadie mira. ¿Cómo se forja una identidad nueva? Cada decisión que tomas es un voto para un tipo de persona. No tienes que cambiar tu vida entera mañana. Solo tienes que votar correctamente hoy. Hoy, elegiste levantarte cuando querías quedarte en la cama. Voto para alguien disciplinado. Hoy, elegiste afrontar una conversación difícil. Voto para alguien valiente. Hoy, elegiste trabajar cuando tenías pereza. Voto para alguien comprometido. Hoy elegiste no quejarte cuando podías. Voto para alguien que controla su mente. Con suficientes votos acumulados, tienes evidencia. Y con evidencia, tienes identidad. Y con identidad, tienes poder real. El gran retorno. ¿Cómo volver después de que todo se rompe? Todo el mundo cae. El empresario que pierde su empresa. La persona que pierde una relación que creía para siempre. El deportista que sufre una lesión cuando estaba en su mejor momento. El estudiante que suspende cuando más lo necesitaba. La caída no te define. Lo que te define es lo que haces en el suelo. La trampa del victimismo. Cuando algo nos golpea, el cerebro tiene dos respuestas automáticas. La primera, buscar un culpable externo. Es culpa del mercado, de mi jefe, de mi pareja, del sistema. La segunda, buscar la responsabilidad interna. ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué construyo ahora? El victimismo da comodidad momentánea.
La responsabilidad da poder real. El proceso del retorno. 1. Acepta que caíste, sin dramatismo, sin excusas. 2. Identifica qué puedes controlar desde donde estás ahora mismo. 3. Ejecuta el siguiente paso más pequeño posible. 4. Repite hasta que el movimiento cree su propia inercia. El retorno no es glorioso al principio. Es lento, es humilde, es invisible, pero es lo más real que existe. El caos externo revela el orden interno, y el orden interno es lo que decides construir cada día. No necesitas estar listo para volver. Solo necesitas dar el primer paso. El resto lo construye el movimiento. El camino eres tú. La mayoría espera que la vida se vuelva más fácil. Las personas fuertes hacen algo diferente. Se vuelven más fuertes que sus circunstancias. Lo que aprendiste en este audiolibro no son trucos. No son hacks de productividad. No son frases bonitas para colgar en tu pared. Son principios. Y los principios solo funcionan cuando se practican. La disciplina de la percepción. El poder del control. La acción que crea claridad. El fracaso como información. La flexibilidad inteligente. La ciudadela que construyes en silencio. El amor al destino. La memoria de tu propia mortalidad. La identidad que eliges y la capacidad de levantarte. Todo eso junto construye una sola cosa. Una mente que no colapsa. Algún día mirarás atrás y entenderás que aquello que parecía destruirte estaba construyendo la persona que necesitabas convertirte. Si una parte de ti sabe que puede vivir mejor, vuelve a escuchar este audiolibro. La mente cambia con repetición. Y una idea escuchada muchas veces termina convirtiéndose en identidad. El obstáculo no era el final del camino, era el camino. Y el camino eres tú. La disciplina empieza donde termina el estado de ánimo. La mente débil busca excusas. La mente fuerte busca dirección. El caos externo revela el orden interno. La comodidad excesiva destruye la ambición. Tu reacción es tu verdadera identidad. No necesitas sentirte listo, necesitas empezar. El control obsesivo destruye la paz. La ansiedad muchas veces es resistencia a la realidad. El fracaso no es identidad, es información. La muerte no destruye el sentido de la vida, lo crea. Nadie nace fuerte, la fortaleza se construye. Lo que impide la acción, avanza la acción. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino.
Amar el destino es la forma más alta de libertad. Tu vida actual es el resultado de lo que haces cuando nadie te obliga. Hasta aquí llega este audiolibro. Gracias de verdad por haber dedicado tu tiempo, tu atención y tu energía a escuchar este contenido hasta el final. Hoy no solo has consumido información, has invertido en tu mentalidad, en tu crecimiento y en la persona en la que puedes convertirte. Pero recuerda algo importante, el camino no termina aquí. En realidad, acaba de empezar. El conocimiento solo cambia tu vida cuando empiezas a aplicarlo. Cada idea que has escuchado puede convertirse en una decisión distinta, en un nuevo hábito y con el tiempo en una nueva realidad. Si este audiolibro te ha aportado valor, suscríbete al canal y deja tu like. No es solo apoyo al contenido, es un compromiso contigo mismo. El compromiso de seguir consumiendo información que te haga crecer, pensar mejor y avanzar más lejos que la mayoría. También me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más y desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Y si conoces a alguien que realmente quiera crecer, mejorar su mentalidad y construir algo grande en su vida, comparte este audiolibro con esa persona. Nos vemos en el próximo.